Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast Aquelarre, donde nos reunimos a comentar temas de actualidad. En este episodio tengo dos invitados especiales, Piloto Quiroz, aficionado al mundo fitness, y Henry Aro, que es un montañista profesional. En este episodio vamos a estar hablando de cómo el COVID ha afectado las diferentes disciplinas del deporte y cómo los deportistas han tenido que adaptarse o incluso en algunos momentos parar de entrenar debido a todas las normas impuestas por el gobierno de Ecuador, y también podemos hablar un poco más internacionalmente. Bienvenidos a este espacio libre donde no va a haber ningún tipo de censura, ningún tipo de tema tabú, y aquí se pueden expresar de la manera que ustedes mejor crean conveniente. Bienvenidos. Gracias, Eric. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, amigo. Un gusto compartir con Henry y contigo y con toda tu audiencia. Gracias. ¿Ustedes cómo ven el tema del deporte? O sea, ¿cómo les ha afectado a ustedes el tema del coronavirus en su vida deportiva? A mí definitivamente sí ha sido complejo porque en principio los lugares naturales fueron cerrados y no se permitió el acceso a las áreas naturales. Entonces, ha sido difícil. También todos los gimnasios cerraron y todavía como que un lugar donde entrenar, donde mantener actividad física para poder regresar en algún momento. Ese creo que fue el problema principal de la pandemia, el encierro. ¿Y crees que fue una medida acertada o no necesariamente? Porque en muchos otros países han visto los modelos en los cuales la cuarentena no fue tan estricta y obtuvieron buenos resultados. ¿Crees que fue una buena medida de parte del gobierno o no? Desde mi punto de vista, realmente no estoy seguro. Es muy difícil decir porque, como tú dices, la situación en diferentes países ha sido distinta y todos han pasado por momentos difíciles, han abierto lugares antes que otros los han vuelto a cerrar, como en Europa. Igual las montañas se cerraron en Europa por un tiempo y en algunos países todavía no se puede escalar en Europa, eh, pero en otros lugares como en Estados Unidos está completamente abierto. Y es difícil decir, la verdad, si es que es acertado o no. Creo que por lo menos desde la realidad que vivimos acá en Ecuador, se siente como necesaria, a pesar que sea difícil seguir estas reglas. A veces parecen absurdas, pero no se sabe. Creo que no hay la información objetiva al respecto. Pero ahora, por ejemplo, en el Ecuador, ¿aún están con cuarentenas o simplemente toques de queda? Toques de qué estamos. Y estos toques de queda afectan de manera directa al entrenamiento de deportistas, porque no se puede ir a montañas, porque el toque de queda comienza a cierta hora, ¿no es cierto? O sí se puede ir a montañas o a gimnasios o lo que sea. A montañas sí se puede ir, montañas que quedan cerca, pero a gimnasios entre semanas sí se puede ir porque el toque de queda empieza a las 8 de la noche. De ahí hay un toque de queda total desde el viernes hasta el lunes, viernes 8 de la noche hasta el lunes 5 de la mañana. Entonces, claro, queda menos tiempo, pero sí existe la posibilidad de ir a gimnasio o las áreas protegidas están abiertas, pero con este horario. O sea, los parques nacionales ahora sí están abiertos, sí puedes ir a acampar, digamos. Sí puedes. De hecho, hace 2 semanas fui a una montaña desde el viernes y salí el martes. Entonces puede estar. Ya.
Porque el toque de queda no aplica o sí aplica. Dentro de la montaña aparentemente no, porque no hay quien te saque porque no hay nadie, pero creo que en la circulación, en las carreteras o avenidas, Porque es la ley de la selva. O sea, no ves nadie. Claro, o sea, toque de queda, porque, o sea, es no salir a las calles y como estás en la montaña, o sea, no estás en la ciudad, ¿no? Pero el hecho de que estés afuera de tu casa, ¿no es eso ya? O sea, ¿eso es permitido o no? Esa es mi pregunta. O sea, yo creo que sí, o si es que no es, nadie sabe, porque, o sea, necesitas un permiso para poder ingresar a las áreas protegidas. Y ese permiso lo emite el Ministerio del Ambiente. Entonces nosotros sacamos un permiso para entrar el viernes y salir el martes. Ah, o sea, entonces sí hay un permiso para ir, estar ahí durante los toques de queda y todo. Claro, pero no puedes circular. O sea, yo lo que asumo es que puedes estar en la montaña, pero si es que tienes que el mismo día bajar a la ciudad o algo, tienes que hacerlo dentro de los horarios establecidos No puedes. del toque de queda, ¿no? Exacto. Por el otro lado de los gimnasios, bueno, eso es más estricto porque como están en la ciudad, tú, José, ¿cómo crees que ha afectado la decisión del gobierno bueno, a pequeños negocios como son algunos gimnasios y a los deportistas que dependen de estas actividades para mantener, bueno, salud física, salud mental, emocional o lo que sea? ¿Cómo crees que eso ha afectado? O sea, ahorita están a la mitad de la capacidad los gimnasios. Tienes que, porque les controla el Ministerio del Deporte, del que les controla ellos, tienen que hacer dos fumigaciones, me parece que les obligan. O sea, tienen los horarios, ponte, abren a las 8, cierran a las 12 y a las 2 tienen que fumigar todas las máquinas. Y después, cuando cierran antes del toque a las 7, también tienen que cerrar y fumigar. Eso están haciendo. Y pues, ¿en qué ha afectado? Bueno, puedes ver en los gimnasios que la gente de la tercera edad no va por miedo, ¿no? A contagiarse. Y también gente que no es de tercera edad, pero bueno, creo que ya no se puede decir tercera edad, es adulto mayor, no sé cómo es el término, pero los personas mayores en 5 años. Pero también ves personas de 45 años, 55 años que también tienen miedo, ¿no? Y tampoco van. Entonces, ahorita ves la mayor parte de los que van a los gimnasios son jóvenes. Son personas jóvenes, más que nada los que les gusta el gimnasio. O sea, no hay tanto novelero, digamos. Ahorita están más los que les gusta entrenar y los que nos gusta entrenar y es como ir a hacer lo que te gusta, ¿no? Porque imagínate lo que es estar encerrado en la casa, ¿no? Y el daño que te hacen, no solo en lo físico, el no hacer alguna actividad física, sino el daño mental también que te genera estar una persona que está casada, estar con todo el tiempo ver la cara a la mujer, si es que la mujer no trabaja, y claro, si tienen hijos, los hijos no van al colegio, entonces tienes que hacerles la clase virtual, entonces están en la casa, entonces, claro, eso te afecta emocionalmente, ¿no? Y el gimnasio es como que es donde vas, te liberas, botas las malas energías, te renuevas física y no solo físico, sino mentalmente. Es como que están conectados el ejercicio al físico con la mente, ¿no? Entonces, y lo bueno es que por lo menos están abriendo los gimnasios, ¿no? El problema de esto es que, ¿qué es lo que pasó? Ahorita no hay cómo ir a entrenar los sábados, porque a muchos gimnasios abrieron también los sábados. El problema de esto, de esta pandemia, es que es como, no sé si a ustedes les pasó lo mismo en el colegio, ¿no? Que es la típica ley de que por unos chupan todos, ¿no? Entonces, claro, hay bastante irresponsabilidad por parte de la gente, de la ciudadanía,
que no respeta, que hacen fiestas clandestinas, que hay antros abiertos, hay prostíbulos abiertos, clandestinos, hacen fiestas clandestinas y claro, eso afecta al resto, ¿no? Entonces ese es el problema, es la irresponsabilidad ciudadana. El problema de los gimnasios, ¿sabes cuál es? De la mayoría de gimnasios es que no tienen local propio, sino arriendan el local, ¿no? Entonces yo conozco algunos gimnasios de aquí, y un amigo, un buen amigo mío, que el hermano también tiene un gimnasio, bueno, el hermano tiene el gimnasio propio, pero el gimnasio que él tenía era arrendado, ¿no? Entonces hubo el problema de los arriendos, ¿no? Y depende del local, había ese gimnasio que queda grande, que quedaba al frente del 24 de mayo, que creo que pagaban el arriendo de $10,000. Entonces cuando hubo la cuarentena hace un año, en marzo, que duró varios meses, imagínate, fueron como varios meses, ponle que estuvo cerrado 4 meses, serían $40,000, ¿no? Entonces, y lo peor es que tienes que pagar a los instructores del gimnasio, tienes, tienes que pagar los sueldos, entonces, ¿y qué hace el que rinda? ¿Qué hace el arrendador y el que rinda? Entonces, muchos gimnasios, especialmente que eran arrendados, cerrados y quedaron solamente los gimnasios que tenían, o sea, el propietario era el dueño del local. Esos son los gimnasios que sobrevivieron, porque muchos, y estaba de moda, ¿no? Antes de la pandemia era de moda abrirte una cochera y ya, te pones las máquinas y ya tienes un gimnasio. Y mira lo que pasó con la pandemia, ¿no? ¿Cuántos gimnasios han cerrado? Al menos aquí en Quito son bastantes los gimnasios que han cerrado. Ya, ¿y cómo ha afectado Henry a los gimnasios de escalada? Porque, a ver, hacer montañismo es una cosa porque es al aire libre y es más permisivo, digamos, ¿no? Pero en cuanto a los gimnasios que necesitan, como aquí dice, espacios dentro de la ciudad, de arriendos y tal, ¿cómo se mueve más o menos la cuestión en los gimnasios de escalada? Claro, también fue igual porque pagaban arriendo. Bueno, en Quito hay 4 gimnasios de escalada deportiva, más la concentración deportiva de Pichincha. Y uno de ellos que pagaban arriendo, pues tuvieron que cerrar porque no aguantaron con la deuda del arriendo y el dueño del lugar no les perdonaba el arriendo, entonces tuvieron que cerrar. Otros hicieron como un acuerdo en el que se aplazaba el arriendo o se amenoraba el arriendo mientras haya restricciones y así sobrevivieron. Pero también pasaron. Que es un acuerdo que muchos locales, no solo gimnasios, pero negocios pequeños he Claro. escuchado que han hecho, ¿no? Que hablen con el arrendador para que les baje el sueldo Exacto. durante este Sí, periodo y sí. así ellos tampoco pierden el cliente. Varios comercios hicieron lo mismo. O sea, se trata de salir como sea, ¿no? Claro, en Estados Unidos también sé que pasó lo mismo con los gimnasios porque cerraron en varios estados, no sé si en todos, o por lo menos en los estados que... Claro, eso era más estatal que federal, ajá. Ajá. Y, pero allá sí existió un poquito de apoyo estatal también, como para contener el quiebre de ciertos negocios. Entonces a eso aplicaban ciertas áreas eh, de comercio y por ahí algo se movió, igual en Europa, pero sí fue un problema. Y, o sea, ¿fue un problema y aún sigue siendo un problema o ya se ha solucionado gradualmente eso? O sea, es increíble, por lo menos te puedo decir de la gente que va a los gimnasios de escalada, que el encierro costó tanto en estas personas que
fueron directos, apenas abrieron los gimnasios, se llenaron, porque no hay dónde más, o sea, es algo que no puedes hacer en tu casa. Entonces a veces quizá en tu casa puedes hacer ciertos ejercicios y tal. Sí, escalada es algo específico porque por último puedes entrenar pesas en la casa, ¿no? Pero escalada es bien difícil hacer eso. Ajá. Entonces eso hubo, como que fue bueno para los gimnasios que pudieron contar con la comunidad de escaladores y bueno, están bien con restricciones de horarios y todo el asunto, pero sí están bien con sus membresías y tal, de los que conozco. Claro. Eso te quería preguntar también, ¿cómo es la comunidad del andinismo, del montañismo y tal? Y después quiero preguntar también, José, ¿cómo es la comunidad fitness, de gimnasio, de pesas en general? Ah, lo primero que se me viene en la comunidad de montañistas y escaladores que es bien pequeña en Ecuador. Es muy pequeña que casi sientes que te conoces entre todos. Aunque no sepas el nombre, sabes que le has visto en algún lado, en el gimnasio, en un lugar de escalada. Es pequeña. Y en general creo que en la montaña eh, el, la actividad al aire libre acá es muy cerrada, no hay mucha cultura de actividad al aire libre. No se conoce mucho desde la educación en la escuela. Aquí en las escuelas los deportes son el fútbol, el básquet, el voleibol, pero no hay más allá, no hay la cultura de hiking o escalada o qué sé yo, montaña o rafting, kayak, deportes de aventura y tal, no existe. Quizá en algunos colegios privados puede que haya, igual que el rugby tampoco se consume como deporte, pero hay en ciertas escuelas privadas. Entonces, en general, como cultura en Ecuador, creo que no existe, no es muy grande, pero ahora, por efecto de la pandemia, es interesante porque muchas personas, lo veo bastante, se han volcado a la montaña, han empezado a salir a la montaña, hay un montón de clubes y agencias de viajes que ofrecen tours a las montañas. Hay un montón de gente ahora. Como escapatoria de todo esto de las cuarentenas y de los toques de queda, supongo, ¿no? Uh-huh. Además de toda esta presión de que no han podido salir por un año casi. Sí, yo creo que eso fue el detonador, la motivación, como que salir a hacer algo. Porque aparte es interesante que en la sociedad cómo ha cambiado, porque en general una reunión social era reunirse en un restaurante o en un bar y sabes que entre los jóvenes los bares quizá era el lugar principal como para reunirse socialmente. Y por las restricciones que hay, quizá ha cambiado un poco ese, ese esquema y hay más salidas a la naturaleza que en lugares cerrados. Por el otro lado, ¿cómo crees que es cómo es la comunidad fitness? ¿Ah? De gimnasios más que de escalada. De gimnasios, comunidad, o sea, una asociación así o gremio de gimnasios en realidad no existe, no existe aquí en Ecuador, no es como en Colombia, por ejemplo, que hay una unión entre los gimnasios de cada ciudad y la federación les apoya, tienen apoyo económico y eso. Eso te digo antes de la pandemia, que, en la- que no es que había un apoyo del Estado o del gobierno o de la concentración de pichinchas hacia los gimnasios. Cada gimnasio hacía
hacían separados, digamos, hacían separados los entrenamientos. No habían empresas que te auspicien para a los que compiten, por ejemplo, en fisicoculturismo. Y hubo porque que aquí en Ecuador todo es novedad, ¿no es cierto? Y es pura novelería todo, ¿no? Cuando yo me acuerdo, yo me iba al aeropuerto, siempre me iba en la ruta viva, ¿no? Entonces, y yo madrugaba a las 3 de la mañana. Y no había, yo cuando bajaba ahí no había nadie, por ejemplo, en toda la autopista hasta llegar al aeropuerto. Y claro, como la gente es tan novelera, entonces había un ecuatoriano que comenzó a competir del Carapaz, ¿no? Y estaba en Italia y estaba por ganar, y claro, y toda la gente, unos iban tenían la camiseta rosa, ¿no? Es lo más chistoso. Y también hubo en el caso de los gimnasios, claro, hubo la novelería del CrossFit, ¿no? Y gente que no tenía ni siquiera mucha idea de lo que es el CrossFit. Digo, yo estoy en contra del CrossFit, no, me parece que es calistenia mal hecha, es calistenia, incluso hay instructores eh, pros de calistenia que se quejan, que son enemigos del CrossFit, ¿no? Aparte de los que vamos a los gimnasios, ¿no? Entonces, claro, hubo esa novelería y claro, se hizo propaganda de que una nueva forma de entrenar, ya no estás tan aburrido en el gimnasio, que haces la misma rutina y es todo tan monótono y tienes que hacer las repeticiones y las pesas y está el instructor que te dice, entonces ya el CrossFit es en grupo y tienes de esas cosas que los llaman los WOD, los WOD, no sé cómo son esas cosas. Y de ahí comenzaron a lesionarse, salían las hernias, se lesionaban, se desgarraban, porque, claro, los ejercicios son de alta intensidad y muchas veces mal hechos, inclusive por los mismos instructores son mal hechos. Entonces, eh, claro, ahorita con lo del virus, esa novelería ya se acabó, digamos, se cerraron también los gimnasios de CrossFit. Entonces, o sea, en general, una conclusión breve para todo esto sería como la pandemia de cierta manera debilitó y transformó el deporte en sus inicios porque nadie podía entrenar, porque la gente se sentía mal física, anímica, mentalmente. Pero hoy en día, al menos en algunos países como, bueno, Ecuador, Estados Unidos, que ya están abriéndose un poco más los gimnasios, con menos restricciones y con menos eh, controles, digamos que el deporte puede tener un segundo empujón y la gente puede seguir entrenando e incluso ir más motivado a entrenar, porque ahora sabe lo que es no entrenar, ¿no? Sí, Sí, yo creo que sí. sí. No, sí, yo creo que es verdad, tienes razón. Lo que sí creo es que desde mi perspectiva tenemos que ser pacientes y tomar responsabilidad, así como tomamos responsabilidad en el deporte que practicamos, como usar cascos, usar equipo de seguridad, también usar este mismo principio para el respeto hacia los demás y cuidarse, usar mascarilla, que quizás sea cuestionable, no sabemos, pero Claro, o sea, puede ser cuestionable, pero al menos eso ahora va a ayudar a que los gimnasios se mantengan abiertos, porque si alguien, digamos yo voy a un gimnasio y no me quiero poner mascarilla solo porque no me da la gana, el gimnasio va a cerrar y como dijo José, por uno pagan todos, entonces es mejor, a mi manera de ver, simplemente tratar de hacer y tratar de cumplir con las normas y así, o sea, mantener las cosas abiertas, ¿no? Porque de otra manera simplemente todo se va a cerrar, todo se va al diablo y ya. Gracias por haber estado en este espacio conmigo hablando de deportes y compartiendo sus puntos de vista. gracias a ti, Eric, Gracias a ti por y la al Aquelarre invitación. por invitarme. Ya saben, un saludo a todos los cibernautas, los escuchas, les mando un abrazo y un saludo a Henry.
También, José. Qué chévere conversar con ustedes. Un abrazo, chao.